Muy buenos días, muchachos, muchachas. Vamos a entrarle a la clase que había quedado pendiente, que básicamente tiene dos temas que cubrir, que son algunas ideas de la literatura, principalmente en la Edad Media y el Renacimiento. Entonces es una clase bastante breve que vamos a repasarla y a cubrirla a continuación. Me avisan si se ve. Obviamente no me van a avisar, así que vamos a jugarnos. Justamente, la Edad Media es uno de los periodos, pues es el periodo que está inmediatamente eh, después de la caída del Imperio Romano de Occidente, de la civilización latina, a manos de los pueblos bárbaros, o los llamados también visigodos, que son los pueblos que vienen de la zona, no sé, por ejemplo, de Noruega, de Alemania, de Britania, de Rusia. Todos estos son pueblos que están en formación y que invaden el Imperio Romano, y cae el Imperio Romano en el año 476 después de Cristo aproximadamente. Entonces, la Edad Media, medievo o medioevo, es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre los siglos 5 y 15, o sea, aproximadamente entre el año 476 después de Cristo, o sea, siglo 5 ahí, al año 1500, ahí termina. ¿Okay? Entonces, a eso se le conoce como la Edad Media. En esa Edad Media van a operar cambios muy importantes en la forma de ver el mundo y además en los diferentes fenómenos literarios. Cambia el mundo, cambia la cultura y, por supuesto, cambian las formas de hacer arte y también las formas de hacer literatura. Vamos a ir viendo algunas ideas centrales, así como lo hicimos con la poética de Aristóteles. Algunas ideas centrales. Lo que me interesa destacar. En primer lugar, va a destacar entre las ideas literarias un carácter teológico. Cuando hablamos de teológico, quiere decir que nos referimos a ideas religiosas. Entonces, como decía ahí, las teorías literarias de la Edad Media, en comparación con las ideas de los griegos y latinos, cambiaron drásticamente. O sea, de la generación de escritores, de teóricos literarios como Horacio, pasamos a un cambio rotundo. Ya no tenían nada que ver, mucho que ver con el goce estético como expresión de la libertad. Su principal función, o sea, la principal función de la literatura y de la gente que se encargaba de analizar los textos literarios, era poner su análisis, era también para los creadores escribir al servicio de una explicación teológica, teocéntrica del mundo. Cuando hablamos de una explicación teocéntrica del mundo, quiere decir que Dios es lo más importante, es el centro. Las distintas filosofías de la antigüedad grecolatina se adecuaron a la religiosidad. O sea, ese carácter teológico, teocéntrico, quiere decir que, por ejemplo, un ejemplo clarísimo, las teorías literarias, ya sea de Horacio o de Aristóteles, no es que se dejaron de estudiar. Ellos, los teóricos de la Edad Media, los veían,
pero las acomodaban de acuerdo con esa explicación teocéntrica del mundo. O sea, esas teorías se adecuaron a la religiosidad. Por ejemplo, qué sé yo, viene un padre monje franciscano de la Edad Media que estaba en aquellos monasterios y quería recurrir a la teoría de Horacio. Por ejemplo, recordemos lo de la prohibición de la sangre, de no mostrarlo todo en el escenario. Entonces ellos decían, eso es muy importante porque evitaba que las pasiones se desbordaban y no caer en pecado. Entonces por eso la teoría de Horacio era importante porque nos permitía un arte que fuera puro, que fuera casto, que no fuera pecaminoso y que adorara a Dios. Entonces, no es que no se usaban, sino que estaban al servicio de esa religiosidad dominante. Entonces, el estudio de la literatura en la baja Edad Media, o sea, al principio de la Edad Media principalmente, se convirtió en un asunto prohibido en muchos casos. Esta se limitaba al estudio de producciones religiosas o bien de la Biblia. Textos, o sea, esto quiere decir, muchachas, Kendall, esto quiere decir que en la Edad Media, principalmente al inicio, la iglesia concentró un gran poder, grandísimo poder. Pues más que una cuestión religiosa, era una cuestión, o más que una cuestión de fe, era una cuestión de poder y de una institución que en ese momento era muy poderosa, que era la Iglesia Católica. ¿Ok? Entonces ellos básicamente eran los que decían si era, que era bueno, que era malo, las leyes, los estados, eran estados religiosos, o sea, había reyes, estaba la monarquía, había algunas instituciones, pero todo eso estaba sometido a lo que la iglesia decía. En la ciencia, la iglesia se metía y decía, esta teoría hay que rechazarla porque va contra lo que enseña la Biblia. ¿Entienden? Estas leyes hay que rechazarlas porque van en contra de lo que enseña la Biblia. Y entonces la iglesia, con ese poder que tenía, pues también se dedicó a perseguir y a exterminar a los que pensaban diferente. Por eso se llamó en ese periodo, durante buena parte de la Edad Media, la Inquisición. O sea, una persecución tremenda contra los que pensaban diferente. Y para muestra un botón que a muchas personas las condenaban públicamente a la hoguera. Eran quemados vivos. No solo gente que uno podría llamar pecadora de lo que se concibe como un pecado en la Biblia o en el cristianismo, no. Estamos hablando de gente de ciencia que nada más pensaba diferente de la iglesia, que no opinaba, que no atacaba a la iglesia, pero nada más pensaba diferente. Entonces, ¡pum!, los quemaban, iban a la hoguera, metían a la cárcel. En el Quijote que estamos leyendo, ya habla de la Santa Hermandad, era una policía de la iglesia que andaba persiguiendo a la gente que los metía a la cárcel. Ven ustedes, la iglesia católica en ese momento de la Edad Media no solo se limitaba a una religión, a una fe, sino también era el poder, incluso con el Estado, y con el poder del ejército, y con el poder de las leyes, ¿verdad? Y con el poder de la ciencia. Y eso también se trasladaba a la literatura. O sea, esa gente estaba vigilando que en los monasterios, de que lo que se leyera era casi siempre, o lo que se estudiaba de literatura eran poesías religiosas, o obras religiosas, o si no la Biblia, ¿verdad? Cualquier otra cosa que no era eso, ya lo veían raro, ya lo trataban de, de menospreciar, hasta lo llamaban herejías, que eran ideas que iban contrarias al dogma de la iglesia. Entonces, por eso es muy importante entender la Edad Media en ese sentido, de que
Lo principal era una explicación teológica teocéntrica del mundo. Dios era el centro. Entonces, muchas de las teorías que había en ese momento eran rechazadas porque no se adecuaban a esta idea teocéntrica. Y si no se adecuaban, no se acomodaban, pues eran reprobadas. Aquí es muy importante entender, ya se desplaza un poco la idea de, del autor como la persona central, ¿verdad? Y o del crítico como tal. Lo importante, como parte de, es sí que el autor pierde peso como categoría de análisis del fenómeno estético, ¿no? Ya el autor pues, no es tan importante en el momento de analizar una obra, sino eh, el peso recae sobre la figura del traductor, el copista o el recitador. Cuando hablamos de copista, es el que copia un texto, qué sé yo, que se encuentra un poema viejo ahí y, y lo, y lo pasa a una letra más entendible. Él lo copia y lo hace más entendible, ¿verdad? O el recitador, la persona que lo recita. Pues quienes siempre tratan de darle su propia interpretación al texto, la cual tenía una orientación religiosa. Entonces, ven que va de la mano. Para los estudiosos de los textos literarios de la Edad Media, ellos se fijan mucho en de quién es la traducción, o quién es el que hace las anotaciones al final de la página, o quién es el que recita el texto, no tanto el autor, ¿verdad? Y obviamente estas personas tenían un poder, tenían la capacidad de, claro, no son una fuente original, ellos casi que pueden moldear el texto. Entonces, en ese moldeo del texto es muy importante esta figura, porque ellos la moldean para que los textos tengan en cierta forma hasta donde se pueda una orientación religiosa, o sea, que toque en algún momento una temática religiosa. Entonces, en ese sentido, el autor pierde pues peso como, como una categoría de análisis del fenómeno estético. ¿Qué quiere decir esto? Que ya el autor no es tan importante a la hora de estudiar un texto. A veces es más importante la figura del traductor, el copista o el recitador, la persona que lo declama públicamente. Contenido por encima de la forma, o sea, el valor de las obras literarias recaía más sobre su contenido, o sea, lo que decimos ahora, que sea una literatura de calidad. ¿Qué es eso para la teoría de la Edad Media? Que una literatura que hablaba principalmente de Dios, de las buenas costumbres, una literatura que sea muy moral, ¿sí? Entonces, el valor de las obras literarias recaía más sobre su contenido. ¿Y cuál es el contenido? Una literatura de calidad era la que hablaba de Dios, de las buenas costumbres, o sea, una literatura moralizante. Entonces, el fin para los creadores de la literatura era plasmar estas ideas, era poder trabajar estos temas, ¿verdad? Y la forma quedaba relegada a un segundo plano. O sea, lo más importante es el tema como tal, no tanto cómo usted lo trabajaba, ¿verdad? Primero es la forma, perdón, primero es el contenido por encima de la forma. Primero, lo más importante era las temáticas, y más que todo temáticas religiosas. Y ya la forma, o sea, la manera en que se contaba pasaba a un segundo plano. Ojo, no es que no era importante, porque de la expresividad de la forma o de las formas de escribir, de la metáfora, de la métrica, de la rima, son herencias de Aristóteles y de Platón, ¿verdad? Pero no son tan importantes. Repito, el contenido, las temáticas, las tramas están por encima de la forma. ¿Y qué contenidos? ¿Y qué temáticas? ¿Y qué tramas? Los contenidos, las temáticas, las tramas religiosas, principalmente, o las que hablaban de Dios. Entonces, vamos a identificar dos grandes bloques que vemos de los textos en la Edad Media. Ya vamos aquí a hablar un poquito más sobre propiamente la literatura de la Edad Media. Entonces, vemos un bloque de literatura religiosa. ¿Okay?
literatura religiosa, propiamente. Ese bloque de literatura religiosa tiene tres manifestaciones, entre otras. Por un lado está el mester de clerecía, o sea, es literatura medieval compuesta por clérigos, o sea, hombres del clero, hombres con mucho conocimiento religioso. Algunos eran sacerdotes, otros no, pero el mester de clerecía es esa literatura medieval compuesta por personas religiosas y con temática religiosa. ¿Okay? Hagiografías o vidas de los santos, biografías de los diferentes santos de la Iglesia Católica. Aquí hay que recordar que el protestantismo, todas las religiones evangélicas, bautistas, adventistas, esas religiones en ese momento pues no existían, ¿verdad? Lo dominante era la Iglesia Católica, entonces para ellos era muy importante crear textos literarios muy bonitos, muy estéticos, donde hablaran, donde ensalzaran, donde destacaran, donde alabaran las vidas de los santos, San Agustín, San Francisco de Asís, Santo Tomás, San Pedro, San Pablo. Entonces hacían biografías de los santos, biografías de los santos. Luego habían otros poemas latinos sobre religión, uno que se llama Día de la Ira y otro Estaba la Madre, son de los más famosos, poemas latinos sobre religión. Esta literatura religiosa de la Edad Media tuvo su auge en la primera parte, los primeros 3-4 siglos de la Edad Media. No es que se dejara de hacer después, sino que su principal auge se dio en esa época. Se dio en esa época. Entonces, es una literatura religiosa. Otra parte de literatura es la literatura profana. Es una literatura que principalmente se escribe en la decadencia de la Edad Media, donde la iglesia empieza a verse más cuestionada por su poder, por su despotismo, por su autoritarismo, la empieza a cuestionar más. Entonces, esta literatura profana, digamos que profana podría decir mundana, es una literatura del mundo, ya más de temas cotidianos, temas humanos, no tanto religiosos. A ver, repito, esta literatura profana agarra fuerza ya en la decadencia de la Edad Media. En la decadencia de la Edad Media. Pero no quiere decir que antes no existía. Sí existía en la primera parte de la Edad Media, solo que con mucho cuidado. Y era clandestino incluso, porque si veían en un convento o un monasterio gente que escribía esta literatura profana, pues de una vez los echaban o los condenaban, ¿verdad? Entonces era con mucho cuidado. Ya después, con el cuestionamiento al poder de la iglesia, esto va cambiando. Entonces, dentro de esa literatura profana encontramos el Cantar de Gesta, que es una épica escrita en forma de poema narrativo. Son textos bastante largos donde se cuentan hazañas de héroes, como por ejemplo el Cantar de Niño Cid. Ese Cantar de Gesta es una épica escrita en poema narrativo que habla de la lucha que dieron los españoles contra los árabes que invadieron España. Entonces el mío sí es un texto, un cantar de gesta donde hablan de eso. Textos que hablan las hazañas de cómo los españoles lucharon contra los árabes, los musulmanes. La poesía goliárdica, los goliardos, insulten a alguien, le digan goliardo, carnal, goliardo, porque los goliardos son personas intelectuales, religiosos, bohemios, que religioso, no sé, estuvo un tiempo en un monasterio, algo así, un seminario, por mal portado lo echaron, entonces se dedicaron a vagar por las ciudades, tomando guaro, andando con mujeres, estudiantes, bohemios también, gente que no eran muy disciplinados con el estudio y llegaban a la ciudad y se dedicaban a, a tomar y eso, entonces goliardos, gente bohemia, gente un poco desordenada. No es malo ser bohemio,
El problema es de que eso lo consume a uno, ¿verdad? Pero bueno, son poemas escritos por goliardos. Estos goliardos escribían poesía con un carácter satírico, burlesco, ¿verdad? Y algunos religiosos también escribían esa poesía goliárdica para expresar su desacuerdo sobre algún tema. Entonces eran versos en cierta forma humorísticos, satíricos, pero tenían una finalidad que era crítica, la crítica social. Esa era la poesía goliárdica. ¿Okay? El Mester de Juglaría. Recuerden, el Mester de Clerecía son textos medievales, más que todo poesía escrita por gente del clero, gente religiosa. El Mester de Juglaría es diferente, son textos medievales, principalmente poesía escrita por juglares, por cantores, por gente que iba con una guitarra, que tenía la habilidad de recitar. Y, y las temáticas eran mundanas, el amor, la melancolía, la tristeza. Este, para festividades públicas, los juglares iban por los pueblos cantando, ¿verdad? En rima, en verso. Entonces, el mester de juglaría son en literatura medieval, principalmente poesía, dedicada a escrita o cantada por juglares, por cantores que iban a los pueblos con su guitarra y expresaban temas mundanos, temas como el amor, como la alegría, como eh, la melancolía, la tristeza. Ellos iban ahí. Es una, como dije, son textos medievales ya más mundanos. Y por otro lado está la literatura de viajes, que era una literatura pues más de crónica de cuando hacían grandes expediciones a la China, a la India, ya después a América, ¿verdad? Entonces era una literatura de muchas aventuras, una literatura muy aventurera. Y eso sería por el gran resumen, ¿verdad? Algunas ideas de la literatura medieval. Es importante enseñar. Vamos ahora a pasar a estudiar un poquito sobre la literatura del Renacimiento, que es un renacer de la cultura. Un poquito más rápida esta presentación. Vamos a ver si aparece. La literatura del Renacimiento se habla de un renacer de la cultura. ¿Okay? El Renacimiento básicamente es es el nombre que se le da en el siglo, un movimiento cultural amplio que se produjo en Europa Occidental durante los siglos XV y XVI principalmente. Fue, digamos, una época de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Es un periodo importante, hay como de una transición. Es una renovación en la cultura, también en las artes, ya se abandona un poco esa centralidad de los religiosos y empieza una libertad creativa otra vez. Entonces, ¿qué es lo importante acá en cuanto a la teoría literaria? Que hay una especie de renovación de los géneros. O sea, ya existía la lírica, claro, el drama. Esos géneros tuvieron algunas reactivaciones, pero además otros géneros se empiezan a desarrollar más. Entonces, cuando hablamos de la renovación de los géneros, quiere decir eso. El género narrativo cobra fuerza
mediante, por ejemplo, textos muy realistas, muy grotescos, en donde situaciones asquerosas, situaciones incluso que no tienen mucho asidero en la realidad, se daban en los textos. Entonces, en el Renacimiento hay un auge del género narrativo. Y se dice principalmente acá, cuando hablamos de que el género narrativo cobra fuerza, quiere decir que casi que en esa época es que se inventa la novela. La novela como tal, como el género que conocemos hoy, inició en el Renacimiento. Inició en el siglo, entre el siglo XVI, más o menos, siglo XV, siglo XVI. Y ahí ubicamos un texto, y al fin, incluso parte del 17, ¿verdad? Con Don Quijote. Como tal, la novela inicia, se dice que la novela moderna, la novela que conocemos en la actualidad, se inaugura, el género narrativo llamado novela, se inaugura con Don Quijote. Por eso para mí era tan importante estudiar esa obra y dedicarle casi que todo un cuatrimestre al Quijote, porque es la primera novela moderna, la más importante en la historia de la literatura en lengua española. Y ustedes le van a preguntar a cualquier escritor, la gran mayoría, toma como punto de referencia el Quijote. Es la obra cumbre de la literatura en lengua española y también, ¿por qué no?, de la literatura mundial. Entonces, ¿por qué renovación de los géneros en el Renacimiento? Porque justamente la novela se va a formar como parte del género narrativo. Y también empiezan a salir los cuentos como tal. Se le da un realce a las fábulas que habían quedado abandonadas. Fábulas, historias incluso para niños, con personajes centrales como animales, etcétera, etcétera. Son historias con morales. Además, dentro del género narrativo, ya estamos hablando de novela, de cuentos, hay mucho diálogo, entonces son importantes porque hay una renovación principalmente del género narrativo, repito. Cuando hablamos de renovación de los géneros, estamos empezando a describir la renovación del género narrativo, o sea, principalmente de la novela, cuentos, o sea, se da un auge nuevo, se da un aire nuevo, un realce a estos géneros, a estos subgéneros de narrativa. Y parte de eso es que hay muchos diálogos dentro de los cuentos, dentro de la novela. Otro aspecto muy importante es el surgimiento del ensayo. En esta época con Montaigne, escribe Michel de Montaigne, que también es un filósofo francés. Él es un ensayista, él inaugura el ensayo. Ha sido calificado incluso como el más clásico de los modernos y el más moderno de los clásicos. Nace justamente en el siglo XVI, 1533, y muere en 1592. Fue el primer autor de ensayos, o sea, textos de carácter literario, pero que expresan el pensamiento del ensayista, ¿verdad? ¿Cuál fue el primer ensayo? Principalmente, como género, el ensayo justamente surge a partir de finales del siglo XVI. Muy bien. Entonces, Montaigne fue uno de los inauguradores de del género ensayístico. Como les dije, es un género de desarrollo del pensamiento subjetivo del ensayista, pero con un carácter literario, con un tono, con un lenguaje culto, con un lenguaje literario. Okay, esa es la gran diferencia entre el ensayo y un texto de filosofía, y es muy importante. Ya más adelante vamos a profundizar en el género de ensayo, pero por el momento eso es lo que tenemos que conocer. Y lo más importante es que el ensayo surge como tal, como género literario,
en la época del Renacimiento, en el siglo XVI. Hay también una renovación del género dramático eh, que se renueva, que adquiere unas características diferentes y que se divide en dos, fundamentalmente, en gran desarrollo. El teatro isabelino tiene una matriz más cómica, más libertad en cuanto a temas. Ahí ubicamos a Shakespeare, el gran autor, el gran dramaturgo del mundo. Ya lo van a estudiar más en este curso. Y el teatro francés, que mezcla tragedia con comedia y mantiene la unidad aristotélica de tiempo, espacio, acciones. El teatro isabelino es más libre, juega un poco más con esas categorías aristotélicas, no las cumple al pie de la letra. El teatro francés, el de Molière, ¿verdad? Le Tartuffe, en Tartufo y otros autores, si siguen esa unidad tradicional aristotélica. El teatro isabelino no la sigue. El teatro francés es más racional, el teatro isabelino es más libre. El teatro francés respeta comedia, tragedia. El teatro isabelino juega más, mezcla los asuntos. Hay varias temáticas en cuanto a la literatura de esa época. Hay muchas temáticas donde aparece un héroe. Entonces, ese héroe puede ser un héroe filosófico, un héroe que reflexiona sobre las tribulaciones del ser humano. Cuando hablamos de héroe es un personaje principal. No tienen que ser aquellos seres mitológicos de Odiseo ni Aquiles, no, son héroes en el sentido de que son los protagonistas de las historias y que les pasa un montón de cosas. Entonces, hay tres tipos de héroes. El héroe filósofo o filosófico, que reflexiona sobre las tribulaciones del ser humano. El héroe político, que es un luchador social, que va a defender ideales y que va a denunciar injusticias. Y el antihéroe, que es un personaje cómico, pícaro, un personaje marginal, casi siempre gente pobre, indigente, sin dinero. Es una especie de antihéroe, pero es un tema de comicidad ahí importante. Entonces, hay tres tipos de héroes: el héroe filósofo, el héroe político y el antihéroe. El tema amoroso es muy importante. Hay una reflexión sobre el amor como sufrimiento, el amor como uno de los sentimientos sublimes que hay. Hay una idealización del ser amado. Entonces hay un sentimiento del amor que es muy interno, ¿verdad? Que es muy profundo. Por eso es la introspección del amor. Cuando hablamos de la fugacidad del tiempo y del amor, es una visión de mucha libertad, porque se asocia el amor con el placer directamente, el amor con el sexo. ¿Ok? ¿Qué dicen estas personas que tocan la temática del amor ligado a la fugacidad del tiempo y del amor? Que bueno, vida hay una sola, hay que disfrutar de los placeres de la vida, hay que ser desenfrenado, hay que disfrutar del placer sexual al máximo. Ese goce, ese desenfreno, es muy importante desde esta mirada de la fugacidad del tiempo y del amor. Y el amor también desde la parte de los celos y las burlas, ¿verdad? Se burlan de los personajes a quienes les son infieles, ¿verdad? A los cachudos, como se dice. Hay una literatura que toca con mucho humor el tema del amor, desde el plano de los celos y de las burlas, ¿verdad? Entonces, por eso es esas tres visiones sobre el amor. Por un lado, la introspección amorosa, una literatura que reflexiona de una manera más profunda, de una manera más interna, el fenómeno amoroso, con toda la cuestión de la idealización del ser amado, con el amor como un sentimiento sublime, casi artístico, y el amor también desde esa vertiente del sufrimiento. El segundo elemento, que ya lo dijimos, la fugacidad del tiempo y el amor, es el disfrute máximo. El amor, igual que el placer, y el placer sexual. Y los celos y las burlas son un tratamiento más cómico del amor. ¿Okay? Es importante también dentro de las temáticas que hay en las obras del Renacimiento, es eh, la locura femenina. Muchas mujeres son representadas como locas, ¿verdad? Como
que han perdido la cordura. Esa locura en muchos casos es causada por un revés amoroso. Entonces la mujer se vuelve loca porque el ser amado, entre comillas, la abandona. Entonces ella es representada desde la locura, desde esa manera. Se parte del hecho de que la mujer es débil, de ahí que sea más propensa a la locura. Entonces parte de la forma en que eran representadas las mujeres era que eran locas porque eran débiles de carácter. Entonces por esa debilidad que tenían, eh, pues era normal que se volvieran locas. Entonces es parte de esa visión de mundo, de esa manera de pensar de esa época, ¿verdad? Que por supuesto, que decir que ha cambiado bastante. Y la última parte de las temáticas que emergen en el Renacimiento es el terror, la literatura fantástica, la literatura de terror, porque hay una fascinación por lo desconocido, por lo misterioso. Es lo primero. Eso cautiva, eso llama la atención, el motivo literario, eso nos hace sumergirnos en esos mundos de lo desconocido. Hay presencia de brujas, de demonios, de monstruos en esa literatura de terror y de fantasía propia del Renacimiento, tomado mucho de los monstruos, de los demonios y de las brujas que habían en la literatura antigua, ¿verdad? Y además se busca crear una atmósfera de terror con augurios, hay símbolos que auguran terror, que auguran mal, como los cuervos, como los murciélagos, una serie de figuras ahí importantes. Entonces, en el Renacimiento hay diferentes temáticas. Está la temática fantástica y de terror, ¿verdad? Como ya lo acabamos de ver. Hay una representación importante, o sea, aparecen muchos personajes femeninos que son representadas como locas. También está la temática amorosa, desde los 3 puntos de vista que ya vimos, y también la aparición de personajes principales o los llamados héroes en las historias. Ok, entonces ya ustedes pueden ver que el Renacimiento es una época de mucho florecimiento de la cultura en comparación con la Edad Media, que principalmente era temática religiosa. Ya fue hasta después que fueron emergiendo los temas más mundanos, la poesía goliárdica, el menester de juglería, pero si podemos comparar o hacer una diferenciación entre la literatura de la Edad Media y el Renacimiento en conjunción con las teorías literarias, podemos decir que el Renacimiento tuvo una riqueza mayor. ¿Por qué? Porque se renovaron los géneros y las temáticas que habían en el Renacimiento eran más variadas que las que habían en la Edad Media. Con eso concluimos la clase de hoy. Esperemos que hayan comprendido. Si no, cualquier duda que haya, estamos para contestarla en la clase que tenemos al respecto.